buenas tardes. Este comunicado va dirigido a todos los entes gubernamentales encargados de la situación que se vive dentro de las instalaciones de Guardanocosta Dakota. Nosotros los que estamos detenidos dentro de dichas instalaciones queremos sacar a la luz pública las injusticias y violaciones de derechos humanos que se viven aquí dentro. También queremos corroborar los hechos publicados por el diario Bondía el día 16 de octubre del presente año. Queremos decirle a toda Aruba que son completamente ciertos, comenzando por la situación del ciudadano venezolano Michael Chávez. Aquí dentro fue agredido por 4 funcionarios de Guardanocosta hasta que casi pierde el conocimiento. La situación sobre un incendio donde hubieron 2 ciudadanos venezolanos aislados por 9 días dentro de un tráiler, bajo insolación, sin cepillarse, sin bañarse, sin tener útiles personales y sin tener un colchón para dormir, también es cierta. Dichos ciudadanos fueron liberados del aislamiento gracias al control médico, ya que se dio cuenta de la deshidratación. También queremos hacer hincapié en que aquí dentro el 80% de todos los detenidos tienen más de 2 meses privados de libertad, únicamente por no tener papeles. Señores, el gobierno de Aruba no tiene dinero para mandar a toda esta gente. Aquí dentro hay personas que tienen casos dentro de Dimas, peleando firmas libres, personas que vivieron toda una vida aquí, personas que estudiaron, personas que están peleando más de 5 permisos y aún así se los tienen privados de libertad. Esto es un llamado a todo el gobierno arubiano para que se resuelvan los casos de la mejor manera. Si el gobierno no tiene dinero ni para pagar sus propios trabajadores, entonces que nos dejen tomar una medida, que nos dejen salir bajo un garante y así nosotros poder resolver la manera de irnos para nuestro país. Hacemos este video de esta manera porque a partir de hoy no sabemos qué pueda suceder con nosotros. Preferimos que la identidad quede en el anonimato. Feliz tarde.